Continuamos con el numeral 4.4.6, control operacional. Este es uno de los numerales dentro de la norma con mayor desarrollo en cada uno de los procesos. En cada uno de los procesos que establezca la organización en su mapa de procesos, vamos a encontrar que se deben establecer controles que permitan asegurar unos adecuados niveles de seguridad frente a esas amenazas que se han identificado. De tal manera que lo que vamos a ver en este numeral se vuelve requisitos casi que transversales en los diferentes procesos y que debemos verificar en cada uno de los mismos. ¿Qué vamos a encontrar en este numeral? El numeral inicialmente nos habla de que se deben identificar las operaciones y actividades que sean necesarias para. Entonces vamos a encontrar acá una serie de elementos a través de los cuales, definiendo esas operaciones y actividades, se puedan cumplir. En este caso, definir operaciones y actividades para cumplir la política de gestión de seguridad. Entonces, nuestra política habla de establecer medidas de control para prevenir las amenazas en el transporte de mercancías, amenazas como el hurto y el contrabando. Entonces, la organización deberá definir operaciones que contribuyan a minimizar esa situación, actividades que contribuyan a minimizar eso y lograr de esa manera lo que se estableció en la política. El control de las actividades y mitigación de las amenazas identificadas como un riesgo significativo. Recordemos que parte de los requisitos que establece esta norma es que se establezca un análisis, una identificación, evaluación de las amenazas y riesgos que pueden estar presentes en las operaciones de la organización. Por tanto, lo que nos está diciendo acá es que frente a esas actividades y para la mitigación de esas amenazas que se consideran riesgos significativos, es decir, luego de haber hecho el análisis se considera que son riesgos relevantes, que son riesgos que están clasificados en un nivel importante, tal vez en un nivel alto, en un nivel crítico, en un nivel en el cual es totalmente prioritario intervenir esas amenazas. Para eso hay que definir o hay que identificar operaciones y actividades que permitan generar un adecuado control de dicha situación. Entonces, volvemos al tema. Si tenemos identificado la amenaza de lavado de activos como uno de los riesgos significativos en la organización, lo que me está diciendo este numeral es que la organización debe establecer operaciones o actividades asociadas a minimizar esa amenaza. Entonces seguramente estas actividades irán encaminadas, por ejemplo, a generar el debido conocimiento del cliente, poder determinar cuáles son esos clientes que tengo. Debo tener una persona que se encargue de hacer esa verificación a través de diferentes listas restrictivas que me permitan garantizar que mis asociados de negocio, las partes interesadas, no están involucradas en actividades de lavado de activos. Debo también generar los controles respectivos periódicos alrededor de eso. Entonces, todo eso son actividades asociadas a qué? A mitigar las amenazas que como organización se han identificado. Un tercer literal, en este caso, nos habla de la conformidad con los requisitos legales, estatutarios y otros requisitos de reglamentación sobre seguridad. Lo que nos está diciendo acá la norma es que, volviendo al tema, debo identificar operaciones y actividades que sean necesarias para lograr que se cumpla con esos requisitos legales. Entonces, una vez yo identifico los requisitos legales, seguramente es necesario generar alguna serie de actividades que me lleven
a garantizar ese cumplimiento de esos requisitos legales, de tal forma que yo pueda asegurar que con dichas actividades controlo y aseguro su ejecución y su cumplimiento. Vamos a suponer un requisito legal en una actividad de vigilancia privada, donde un requisito nos dice que la organización debe asegurar que el personal que vaya a manejar armas cuente con un examen psicofísico que lo haga competente o que garantice que tiene las competencias para poder hacer uso de armas. Entonces lo que nos está diciendo frente a eso este numeral es que la organización, para dar cumplimiento a ese requisito, deberá establecer o debe establecer actividades que permitan ese cumplimiento de ese requisito, operaciones y actividades. En este caso, ¿qué podría hacer la organización? Definir, por ejemplo, dentro del procedimiento de selección de personal, como parte de los exámenes requeridos para la vinculación del personal, establecerlo en sus procedimientos, que uno de dichos exámenes debe ser el examen psicofísico y que anualmente las personas deberán renovar ese examen para que puedan hacer uso de armas. Entonces ese podría ser un ejemplo de cómo implementar actividades asociadas a cumplir este requisito del literal C. Tenemos un cuarto literal que nos habla de poder lograr los objetivos de gestión de la seguridad. Recordemos que en otro numeral la norma nos pide establecer unos objetivos de seguridad. Acá lo que nos está diciendo la norma es, para lograr que se cumplan esos objetivos de seguridad hay que establecer también actividades y hay que establecer operaciones. Entonces, por ejemplo, si uno de los objetivos de seguridad dice algo como contar con proveedores confiables para el desarrollo de las operaciones de la organización, pues yo deberé establecer algunas operaciones, algunas actividades alrededor de eso. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, que la organización determine dentro de un proceso, un procedimiento, por ejemplo, de selección de proveedores o de evaluación de proveedores, actividades asociadas a, por ejemplo, hacer visitas periódicas, de pronto visitas anuales a las instalaciones de los proveedores, para mirar que sus actividades sí se desarrollan en un marco de seguridad, sí corresponden a toda la información que ha suministrado a la empresa que lo contrata. Periódicamente hacer una verificación, por ejemplo, de antecedentes en listas restrictivas que permitan asegurar que ese asociado de negocio y las personas que lo representan cumplen con toda la parte legal y que no tienen ningún tipo de antecedente o alguna situación que pueda afectar la relación contractual. Ese y otras actividades que determine la organización podrían ser una forma de dar cumplimiento a esta parte donde nos dice que establecer actividades para lograr los objetivos de gestión de la seguridad. Otro literal, el literal E, nos habla de para poder lograr la ejecución de los programas de gestión de seguridad. Entonces recordemos que también encontramos otro numeral dentro de esta norma, específicamente el numeral 435, que nos habla de que la organización debe establecer programas de gestión de seguridad. Entonces, complementario a ese requisito, acá la norma nos está diciendo que para lograr la ejecución de ese programa, recordemos que en ese programa lo que se hace es establecer una serie de actividades donde a través de un cronograma o de una escala de tiempo y una serie de responsabilidades se implementan
una serie de temas alrededor de garantizar adecuadamente la gestión frente a seguridad. Entonces ese programa podrá tener temas asociados como controlar a los proveedores o hacer verificaciones periódicas a los proveedores, mm, gestionar la seguridad con clientes, gestionar la seguridad con los empleados, asegurar medios de seguridad informática adecuados. En fin, pueden ser diferentes temas que se establezcan alrededor de los programas de gestión de seguridad. Entonces, para lograr la ejecución de ello, lo que nos está diciendo acá la norma es que esos programas que tienen unos objetivos, que tienen unas metas, deben tener asociado operaciones y actividades particulares que permitan llevar a cabo cada una de esas temáticas que hacen parte del programa de gestión de la seguridad. Finalmente encontramos otro literal, el literal F, que nos dice que también para lograr el nivel requerido de seguridad en la cadena de suministro. Entonces, recordemos que esta norma, su enfoque principal es asegurar tener una cadena de suministro en la cual participen una serie de actores y que se puedan mitigar cada uno de los riesgos de sus participantes. Entonces, en este caso, una vez la organización ya ha establecido esa cadena de suministro y ha hecho una identificación de cuáles son esos posibles riesgos que se pueden presentar en esa cadena de suministro, seguramente al final, luego de hacer todo ese análisis, encontrará una serie de niveles de riesgo en cada una de esas posibles partes de la cadena o en cada uno de esos actores de la cadena, y como organización se definirá seguramente un nivel óptimo o deseado de ese nivel de riesgos. Entonces la organización puede decir: todos nuestros riesgos deben estar en un nivel medio, por ejemplo, o todos nuestros riesgos deben estar en un nivel bajo para garantizar esa seguridad en la cadena de suministro. Entonces eso va a llevar a que la organización establezca seguramente diferentes actividades, diferentes operaciones que le permitan llegar a ese gran objetivo de mantener una cadena de suministro segura en el nivel que se espera. Entonces es muy complementario a lo que hemos venido viendo en los literales anteriores. Acá se definirá una serie de procedimientos, por ejemplo, que permitan asegurar que mis proveedores van a llegar a un nivel óptimo de seguridad o se van a mantener dentro de un nivel óptimo de seguridad si es que ya he logrado ese tema. En este caso, por ejemplo, que estén en un nivel bajo de riesgo, pero seguramente en otros actores puede que por sus características no lo esté logrando. Entonces debo definir alguna serie de medidas que me permitan llegar a lograr que se mantenga mi cadena de suministro en esos niveles. ¿Qué actividades? Seguramente más controles, ir y visitarlos, hacer verificaciones, actividades de capacitación, por ejemplo, para enseñarles cómo pueden mejorar sus estándares de seguridad, inspecciones a sus instalaciones, auditorías, en fin, pueden haber diferentes operaciones que se ejecuten alrededor de mantener sólidamente esa cadena en cada una de sus partes y claramente también dentro de la organización como actor de esa cadena de suministro. Podemos encontrar que esta primera parte que vimos en la diapositiva anterior puede ser un poco general y pueden haber diferentes maneras de darle cumplimiento.
Vamos a ver acá en esta siguiente parte que continúa hablándonos en este numeral, que nos da un poco más de información específica frente a temas que se deben desarrollar dentro del control operacional. Entonces acá vamos a encontrar que nos habla de que para garantizar, o que la organización debe garantizar que esas operaciones y actividades se realicen bajo las condiciones especificadas mediante el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría conducir a una falla en el logro de las operaciones y actividades enunciadas en el numeral 446 literales A a F, que fueron los que acabamos de ver. Entonces, aclarando un poco más lo que nos está hablando acá la norma, ustedes pueden ver que se ha destacado ahí unas palabras principales que son procedimientos documentados. Acá lo que nos está pidiendo la norma es que hay que asegurar que esas operaciones y actividades cuenten, por ejemplo, con procedimientos documentados. Pensemos en una organización que hace actividades de importación y exportación de mercancías, procesos de consolidación y desconsolidación de mercancías. Lo que está diciendo acá la norma es que esas operaciones, las operaciones de importación y las operaciones de exportación, deben contar con procedimientos documentados. Entonces lo que vamos a auditar acá es que las operaciones de la organización, sus actividades, se encuentren documentadas, existan documentos. Entonces, ¿qué sería un hallazgo acá en un ejercicio de auditoría? Que la empresa haya definido una serie de actividades principales como parte de su core de negocio y que una de estas actividades no se encuentre documentada. Entonces pensemos en una organización que presta servicios, retomando esta idea, de servicios de importación y exportación de mercancías. Pero también tiene otra operación que consiste en, de manera particular, transporte de mercancías, como un tema, digamos, complementario a esta primera actividad, transporte de mercancías hacia el interior del país. Vamos a suponer que tienen una línea de servicio que es la importación y exportación, pero también, complementario a eso, un tema de transporte. Entonces vamos a suponer que la organización documentó muy bien todo el tema de importación y exportación, pero al momento de ir a auditar la parte de transporte no está documentado absolutamente nada. Eso sería un incumplimiento a este requisito 446, ya que como estamos viendo acá, la norma nos dice establezca, implemente y mantenga procedimientos documentados. Vamos a encontrar esas tres palabras reiterativamente en muchos numerales de la norma. Entonces, establecer es tomar la decisión de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser ese proceso de control? Y vamos a definir qué actividades necesitamos llegar a documentar. Y una vez establecido eso, una vez documentado, pues debo implementarlo. Eso que ya definí en un documento, debo llevarlo a la práctica para que se haga realidad. No simplemente nos está hablando la norma de establezcalo, o sea, defínalo, sino ahora llévelo a la práctica, ejecútelo y además de eso, manténgalo. No es que en un primer momento yo implementé esos procedimientos, pero pasó el tiempo y no lo seguía haciendo. No, acá recordemos que todo el sistema de gestión funciona a través de un ciclo de mejora continua y esa fase de mejora continua está muy asociada a la parte de mantenimiento. Y mantenimiento es garantizar que a través del tiempo los controles, las actividades se mantienen, se desarrollan, continúan y no se detienen. Eso es lo que nos establece en esta primera parte de la norma. También nos habla en otro punto de
la evaluación de cualquier amenaza que surja de las actividades aguas arriba de la cadena de suministro y la aplicación de controles para mitigar estos impactos en la organización y otros operadores aguas abajo de la cadena de suministro. Entonces miren que acá la organización nos está diciendo, usted tiene una cadena de suministro y en esa cadena de suministro tiene unas actividades que están aguas arriba antes de que las actividades entren en control de la organización y aguas abajo después de que ya no hay control de parte de la organización, sino pasa al siguiente actor de la cadena. Pero entonces lo que nos está diciendo acá la norma es, eso que pasa antes de que entre en control de la organización, debe mantenerse una evaluación de las amenazas que pueden surgir allá. ¿Qué puede pasar aguas arriba? Y debe haber unos controles establecidos para eso. Y lo mismo lo que nos está diciendo es aguas abajo también. Después de que yo entrego, bueno, ¿qué controles tengo? ¿Cómo me aseguro de que de ahí en adelante se hizo una debida actividad para que se mantenga la seguridad en esa cadena? Entonces pensemos en una organización, volviendo al tema del transporte, donde se recibe una serie de mercancías de parte de un importador para llevarlas hasta el puerto con fines de exportación a otro país. Entonces, antes de que la empresa de transporte reciba la mercancía, se deben generar unos controles en esos clientes o en estas empresas que hacen la importación, y yo como organización tengo que determinar cuáles son esas posibles amenazas que se pueden presentar allá, en ese importador. ¿Será que si es un importador confiable? ¿Será que lo que él pretende llevar se está haciendo adecuadamente en términos legales, en términos de que no vayan a tener sustancias ilícitas, que no vaya a haber ningún incumplimiento legal que pueda generar algún tipo de riesgo reputacional o de contagio para mi organización? Entonces todo eso tengo que analizarlo, es lo que me está pidiendo la norma. Y frente a eso tendré que generar unos controles. ¿Cuáles controles? Seguramente hacer esa debida diligencia de verificación de antecedentes, temas como pedir una serie de documentos legales que me permitan determinar que cumple con toda esa parte normativa, hacer visitas a sus instalaciones, hacer un análisis también financiero, por ejemplo, para mirar si sus indicadores son adecuados y no va a haber de pronto ningún problema en el negocio frente a pagos, frente a incumplimiento de lo que se haya establecido contractualmente. Y lo mismo debo hacer aguas abajo. Entonces, una vez como empresa de transporte entrego la carga, ¿cómo me aseguro de que hago una correcta entrega? ¿Cómo me aseguro que lo que viene después de yo estoy como organización blindado y generé una serie de controles para que una vez yo entrego esa carga allá, mmm, no vaya a haber riesgos que puedan generar lo mismo, alguna afectación a mi organización luego de que ya se hizo esa entrega? Entonces seguramente también tengo que garantizar mantener soportes de las operaciones, registros fílmicos, fotográficos, a través de diferentes medios que aseguren que una vez ya salió de control esas mercancías, hubo unos procesos adecuados frente a la minimización de cualquier posible amenaza. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo en esta parte de control operacional, hacer esa identificación y evaluación de amenazas y establecer controles tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿Qué sería una no conformidad en esta parte? Que la organización no haya establecido ningún tipo de análisis, ningún tipo de evaluación en alguna de esas partes de la cadena de suministro.
Entonces, que la organización hizo un ejercicio de identificación y evaluación de amenazas de ellos como organización, pero no de los actores que hacían parte de esa cadena aguas arriba o aguas abajo. Y un tercer elemento que se establece en esta parte de la norma, también en el control operacional, dice el establecimiento y mantenimiento de los requisitos para bienes y servicios que tienen impacto en la seguridad y comunicación de estos a proveedores y contratistas. Entonces, acá lo que nos está hablando la norma es que cuando la organización contrata algún bien o servicio que puede llegar a afectar la seguridad, es necesario que establezca una serie de requisitos frente a esas adquisiciones, de manera que pueda blindarse, pueda asegurarse que no va a haber ningún tipo de situación anormal en ese servicio que se va a contratar. Por ejemplo, miremos el caso de una compañía que presta servicios de carga en líneas aéreas, transporte de carga para ser enviada a otros países, y las personas llegan allá, dejan sus mercancías. Estas mercancías pasan por un proceso de revisión e ingreso y generación de una serie de documentos que permitan su trazabilidad, y luego son llevados a la aeronave para su transporte. Y en el desarrollo de de esas actividades se contratan algunas personas que de manera externa a la organización participan en el proceso desarrollando algunos controles. Por ejemplo, unas personas que se encargan de verificar a través de un escáner que estas mercancías que van a volar no tienen ningún elemento ilícito. Y pensemos también que esta serie de equipos tecnológicos deben ser periódicamente verificados y deben tener una serie de mantenimientos para garantizar que funcionan adecuadamente y realizan las mediciones, están debidamente calibrados de manera que presten el servicio que se requiere. Entonces, la organización deberá establecer, es lo que nos está diciendo ahí, una serie de requisitos que le permitan tener la tranquilidad de que esa parte de sus operaciones que requieren la participación de un tercero se lleven a cabo adecuadamente. Y lo que está diciendo acá es que hay que comunicarle a esos proveedores cuáles son esos requisitos, de tal manera que el proveedor, el contratista, nos asegure que va a cumplir con esos estándares. Entonces, muchas organizaciones pueden decirle a sus proveedores: yo requiero que para tener ese nivel de seguridad en mi cadena de suministro, usted, que va a apoyarme acá con actividades de seguridad en el control de accesos, en el control de las mercancías, en la verificación de esas mercancías a través de unos equipos de tecnología, el personal que usted me brinde acá tenga una visita domiciliaria, tenga un polígrafo, tenga una verificación de antecedentes, tenga una serie de controles. Usted me debe garantizar que si me va a suministrar un equipo o me va a hacer el mantenimiento sobre uno de esos equipos, el personal que usted traiga cuente con unas competencias, usted me asegure que esos equipos tienen unos elementos técnicos adecuados, unas fichas técnicas que permitan determinar sus características y su buen funcionamiento. Y
además usted como organización debe tener estos estándares. Entonces muchas organizaciones le van pidiendo a sus proveedores, así como yo estoy certificado en esta norma, para poder tener más seguridad en la cadena, necesito que usted se certifique en esta norma. Y se vuelve un requisito para la contratación. Eso es lo que nos está hablando esta parte de la norma. Entonces, ¿qué sería acá un hallazgo de auditoría? Que ese proveedor, que ese contratista, no se le haya dado una serie de requisitos teniendo ese proveedor impacto en la seguridad. Entonces, bajo ese marco debemos actuar. La norma lo está enfocando a aquellas actividades hechas por un proveedor, por un contratista, que tienen impacto en la seguridad. Entonces, seguramente el proveedor que me lleva la papelería a la empresa, pues ese no tiene un mayor impacto en la seguridad. Digamos, me lleva el papel común, o me lleva los esferos, o me lleva los marcadores, elementos de papelería. Muy posiblemente no lo tiene. Pero otro tipo de actividades que participan directamente en la operación me van a impactar la seguridad. Entonces es allí donde debo determinar cuáles van a ser esos requisitos para que los procesos funcionen de manera segura. Continuando con el numeral 446 de control operacional, habíamos visto anteriormente que la norma nos hablaba sobre la necesidad de establecer procedimientos documentados para controlar que en caso de su ausencia se puedan materializar o presentar fallas en las operaciones. Acá lo que nos está diciendo es que esos procedimientos también tienen que incluir controles frente a estos temas que estamos viendo: diseño, instalación, operación, renovación y modificación de elementos de equipos, instrumentación relacionados con seguridad. Es decir, debo tener documentado cuáles van a ser esos controles frente a esos equipos. Empezando, miren que acá la norma habla desde el mismo diseño. Cuando habla desde el mismo diseño es, si yo voy a tener una operación, por ejemplo, de almacenamiento de mercancías, y requiero que esas instalaciones, esas bodegas, esas plataformas cuenten con unos equipos de vigilancia, como cámaras de videovigilancia o detectores de intrusión o cualquier otro equipo similar, pues tengo que tener un análisis de ese diseño, establecer unos controles frente a esas actividades que voy a establecer y esos equipos que voy a utilizar. Controles también frente a la instalación. ¿Cómo me voy a asegurar que se haga de manera adecuada, de manera que no se presente ninguna situación que afecte la seguridad? Al momento de su operación, ¿quién va a operar esos equipos? ¿Cómo se va a llevar ese control? ¿Será que voy a designar a alguien directo de mi organización? ¿O voy a designar un tercero y le voy a establecer unos protocolos? ¿Será que voy a tener una persona todo el tiempo vigilando esos elementos? ¿O será que voy a tener simplemente una revisión remota o periódicamente alguien mirando ahí una pantalla a ver qué está pasando? ¿Cuándo los voy a renovar? ¿En qué momento decido esas cámaras ya por su tecnología, por su vida útil, realmente ya debemos renovarlo, debemos modificarlos? Entonces acá está haciendo alusión a todo eso. Todos esos instrumentos que en algún momento pueden fallar deben tener establecido una serie de controles para garantizar su adecuada función. Y también dice acá que cuando se actualicen las disposiciones existentes o se introduzcan nuevas que puedan causar impacto en las operaciones y en las actividades de seguridad, la organización debe considerar las amenazas y riesgos de la seguridad antes de su implementación. Entonces, lo que está hablando acá la norma es que si yo en mis actividades genero algún cambio, genero alguna actualización,
nuevas actividades, nuevas disposiciones, nuevas tareas, algún cambio o algo nuevo, y eso puede tener un impacto en la seguridad. Como organización tengo que hacer un análisis de cuáles son esas amenazas y riesgos que se pueden presentar por esas nuevas actividades o por la actualización de esas actividades, ¿sí? Entonces, para dar un ejemplo, vamos a suponer que la organización, en este caso una empresa de transporte, tenía establecido para el control de los vehículos en ruta un servicio 24 horas con personal encargado de desarrollar esta actividad. Y por alguna definición de, llamémosle por ejemplo, presupuesto, la organización dice, no, yo no puedo continuar con tener tantas personas o una persona, pongamos el ejemplo, cada 8 horas haciendo ese control. No me dan los costos, no lo puedo hacer. Voy a dejar solo una persona haciendo toda la actividad, 24 horas. O voy a dejar solo 2 turnos, pero no voy a cubrir las 24 horas, solo voy a cubrir de 6 de la mañana a 12 de la noche. Pero de 12 de la noche a 6 de la mañana ya no va a haber el control que había por parte de otra persona. Entonces esas nuevas disposiciones pueden generar un impacto en las operaciones. ¿Qué podría pasar de 12 de la noche a 6 de la mañana? Pues que al no ver a alguien haciendo el control, la amenaza de un hurto, un saqueo o temas similares se puedan materializar. Entonces eso es lo que está diciendo acá la norma. Debe haber ese análisis de qué amenazas se pueden presentar antes de su implementación. Entonces antes que la empresa diga o haga ese cambio ya efectivo, debe hacer esa consideración y decir, bueno, ¿qué pasaría si hago este cambio? ¿Tiene un impacto? Si tiene impacto, bueno, entonces si tiene impacto, ¿qué medida voy a tomar para que pueda mitigarlo? O lo voy a asumir, o lo voy a evitar, o lo voy a eliminar, pero debo tomar una acción frente a ese cambio que voy a decidir como organización. O nuevas disposiciones que se puedan dar en la organización. Entonces supongamos en una empresa, una organización que hace este transporte aéreo de mercancías, y dentro de los controles tenían establecido el uso de un canino antiexplosivos o un canino antinarcóticos para validar que esas mercancías no tengan ningún tipo de material ilícito. Y la organización un día dice, no, únicamente voy a hacer el seguimiento con el detector antiexplosivos, el equipo de rayos X, para mirar que no haya ningún material raro, y no voy a continuar usando el canino. Entonces como organización debemos analizar, bueno, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Será que sí es una buena medida? ¿Será que no es una buena medida? ¿Cómo lo sabemos? Haciendo un análisis de esas amenazas y qué riesgos pueden presentar frente a la seguridad. Y luego de hacer esa valoración y antes de hacer la implementación, ya tener el panorama claro y en consecuencia actuar. Eso es lo que nos está pidiendo la norma. En este caso, un hallazgo que sería que haciendo la entrevista con las personas del área y nos están contando sus actividades, también nos cuentan que hicieron algunos cambios en sus protocolos de la operación. Y al ahondar un poco en cuáles fueron esos cambios, encontramos una serie de actividades que ya se hacen diferente
o todos unos cambios mucho más estructurales. Y al momento de preguntarles si se hizo ese análisis de amenazas y riesgos antes de su implementación, si no encontramos una evidencia que nos permita determinar que sí lo hicieron, pues eso sería un hallazgo. Si la empresa nos dice, no, simplemente eso tocaba ya y lo implementamos y listo. Volviendo al ejemplo que les dije. No, tocaba sacar un turno de los que se encargan de hacer el seguimiento al tráfico y esa decisión se tomó ayer y hoy ya se implementó. Bueno, ¿y dónde estuvo el análisis de las amenazas y riesgos? No, eso no se hizo. Simplemente se puso allá la persona. Entonces acá lo que nos está diciendo la norma es, sus decisiones antes tienen que pasar por un proceso de amenazas y riesgos, a partir de lo cual sea la base para las decisiones que usted va a tomar efectivas con base en esos posibles cambios que se quieren generar o esas nuevas actividades que se quieren hacer. Y acá nos ahonda un poco más el tema, nos dice las disposiciones nuevas o actualizadas que se vayan a considerar deben incluir la estructura, funciones o responsabilidades organizacionales actualizadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en esas nuevas disposiciones que vayamos a hacer tenemos que tener en cuenta cómo esto va a impactar a la estructura organizacional que tiene la empresa, ese organigrama. Bueno, ¿será que esto va a generar algún cambio acá en las funciones? ¿Será que esto va a impactar en que una persona tenga una nueva función? Se la voy a quitar a esta persona y se la debo poner a la otra, porque si eso va a pasar, pues tengo que asegurar que esas nuevas personas conozcan cuáles van a ser esas nuevas funciones, esas nuevas responsabilidades que van a desarrollar. Debo incluir también, debo considerar la política, los objetivos, las metas, programas de seguridad actualizados. ¿Será que esas nuevas disposiciones me van a impactar en los objetivos que yo tenía? Si mi objetivo era prevenir actividades ilícitas y la meta es 0 actividades ilícitas, ¿será que si yo quito un turno de las 3 personas que hacen el seguimiento en ruta, me puede impactar eso en la meta y en el objetivo de 0 actividades ilícitas? Es casi un hecho que sí. Por tanto, yo debería hacer una revisión y actualización de mis objetivos, de mis metas o de los programas que he establecido para mantener esa adecuada gestión de la seguridad. Si decido que voy a quitar el canino, pues no es tan simple como decir quito el canino o quito la persona de tráfico en la noche. Deberé complementar eso con otra serie de medidas. Y esas medidas pueden estar dadas desde el tema de los programas de gestión, desde los objetivos, desde las metas. Puede que la decisión sea no, las personas no vamos a hacer más transporte en la noche, simplemente a las 12 de la noche para máximo a esa hora el conductor tiene que estar en un parqueadero debidamente autorizado y pernoctar ahí, y retoma a las 6 de la mañana, y como a las 6 de la mañana ya está la otra persona, entonces pues no pasa nada. Pero eso es lo que nos está diciendo la norma. Los procesos y procedimientos actualizados, como lo que les acabo de mencionar. Tomé una decisión frente a determinado evento. Bueno, ¿cómo eso va a impactar en los procedimientos que yo tenía? Tengo que actualizarlos, tengo que garantizar que esas nuevas medidas se apliquen y la gente las conozca. Y para que las conozcan, existe un documento que explica cómo se hacen. Tengo que actualizarlo, si no las personas van a seguir operando bajo otra forma que no es la que está vigente. La introducción de nueva infraestructura, equipos o tecnología de seguridad que pueda incluir hardware o software o ambos. Puede que esas disposiciones me lleven a la necesidad de tener una nueva infraestructura. Entonces de pronto yo digo, voy a quitar el guarda que hacía las rondas todas las noches a las bodegas donde yo guardo las mercancías, porque es un recurso que me está saliendo económicamente muy caro. Bueno, pero hay que considerar, o como organización lo que le pide la norma es, bueno, considere entonces si esto le va a implicar la introducción de nueva infraestructura, equipos, tecnología de seguridad. Listo, lo voy a quitar, pero entonces lo que voy a hacer es aumentar el área perimetral de mis bodegas con
8 cámaras. De tal manera que eso me sirva para mantener un control de lo que esté pasando, y voy a poner unos detectores de movimiento en las zonas que considero más críticas y que tenga reacción con una empresa de monitoreo de alarmas, de tal manera que si sucede algo tengo la reacción inmediata y me informan, me llaman, y ellos como central de monitoreo me monitorean mis cámaras a un costo menor, por ejemplo. Eso es lo que nos está dando acá como instrucción la norma, que esos cambios yo analice si van a requerir nueva infraestructura o nueva tecnología o hardware o software. También nos habla de incluir o analizar la introducción de nuevos contratistas, proveedores o personal según sea apropiado. Complementario al ejemplo que les daba, voy a quitar el guarda ahí 24 horas haciendo rondas porque veo que se duerme, veo que no está muy atento y veo que se expone mucho estando dando rondas con un arma toda la noche en un área abierta. Entonces veo que la necesidad va a ser contratar un nuevo proveedor, en este caso un proveedor de alarmas, un proveedor que me instale esas cámaras y personal que pueda ejercer un control similar bajo unas nuevas características, unas nuevas condiciones, manteniendo unos adecuados niveles de seguridad. Entonces estos son aspectos que se deben tener en cuenta como parte de las actividades de control operacional. Como les decía, este es el numeral central en la norma, en la parte ya de la implementación del sistema. En cada uno de los procesos debemos encontrar controles operacionales. No podría pasar que vayamos a un proceso y no existan controles operacionales. Claramente la organización debe haber identificado cuáles son sus amenazas, cuáles son sus riesgos y cómo los va a mitigar. Y ese cómo los va a mitigar vienen a ser los controles operacionales. Entonces lo que vamos a hacer acá es preguntar cuáles son los controles que se han establecido en la organización e ir y verificar que dichos controles se estén cumpliendo adecuadamente.